De las diversas iniciativas que presentó el presidente Peña Nieto dentro de su decálogo de plan contra el crimen, quizá la única que tiene posibilidades de salir durante el actual periodo de sesiones en la Cámara, en el Congreso, es el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque las diferencias y las negociaciones todavía siguen tensadas en el Congreso hasta tratar de llegar a un acuerdo entre los tres principales partidos mayoritarios. Pero, ¿qué expectativas, podemos esperar de esta nueva fórmula que trata de entrar de manera de frente al problema de la corrupción, uno de los más viejos, más añejos y quizá una de las matrices junto con la impunidad que generan buena parte de los problemas de este país y que hasta ahora prácticamente ninguna fórmula ha sido capaz de atacar y pegar de frente? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos al foro para hablar con uno de los diputados que está en la negociación y con la perspectiva de otro de los invitados de Transparencia Mexicana, aportando el enfoque desde la sociedad civil. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, empezamos en un minuto. De las reformas legales que incluye el plan del presidente Peña Nieto contra el crimen, el programa anticorrupción es posiblemente la única iniciativa que todavía podría aprobarse en el Congreso durante el actual periodo de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre. La iniciativa contra la corrupción está pendiente desde el periodo de transición gubernamental, cuando el presidente prometió crear una comisión especializada que ahora ha evolucionado con la creación de una fiscalía y ahora la propuesta del PAN de crear un sistema nacional que libere al país de la corrupción. La corrupción y la impunidad forman un núcleo duro del que surgen casi todos los males que afectan al país, como la inseguridad, la crisis de derechos humanos por las desapariciones forzadas o hasta la falta de productividad y crecimiento de la economía mexicana. Es un problema añejo, pero en el que poco se ha avanzado desde los últimos 12 años, cuando llegó la Ley de Transparencia y el IFAI con la promesa de ser el antídoto en contra del mal manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes. ¿Hay voluntad política para combatir realmente la corrupción? ¿Hay consensos para que la ley salga este año? 1. México pierde cada año el 9% del PIB, esto es 1.5 billones de pesos a causa de sobornos y actos de corrupción. Y añadido que México ocupa el lugar número 106 de 177 del ranking de países que menos combaten la corrupción, según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2013. 2. La organización Transparencia Internacional reveló los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 y México no ha logrado nada significativo. En materia de transparencia, nuestro país obtuvo una puntuación de 35 sobre 100, donde 100 equivale a una percepción de bajos niveles de corrupción, y se ubicó en la posición 103 junto con los países como Bolivia, Moldavia y Nigeria. 3. El Sistema Nacional Anticorrupción contempla que los estados tengan un órgano para garantizar el combate a la corrupción, que el órgano nacional pueda atraer asuntos de estados y municipios, y con la reforma se crea una Fiscalía Anticorrupción, así como un Consejo Nacional en el que participen todos los órganos públicos que intervienen en el sistema y una amplia representación ciudadana, también un Comité Ciudadano para la Ética Pública. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar sobre la negociación que ahora se está llevando a cabo en el Congreso sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ayer abordamos el tema de la Fiscalía Anticorrupción, se está eligiendo a el que vaya a ocupar ese puesto en el Senado, pero el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya se aprobó hace prácticamente un año en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, luego el presidente Peña Nieto lo ha apoyado, como vio en el reportaje cuando presentó su decálogo. Es una iniciativa que presentó también hace algunos días el Partido Acción Nacional, y para discutir sobre eso, Fernando Rodríguez Doval, diputado del PAN. Muchas gracias por haber venido. Pepe, gracias a ti, buenas noches. Por haber logrado venir, y por supuesto Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, que logró sortear el tráfico gracias a que estaba aquí a 2 cuadras. No como los que venimos desde sí, tuve suerte desde el otro lado de la ciudad, porque ha sido una locura. Fernando, a ver, quizá la única
que tenga oportunidad de salir de las iniciativas del decálogo del presidente Peña en su plan anticrimen sea el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también parece que está muy atorado. ¿Qué es lo que está atorando la negociación? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien es cierto que la mencionó el presidente Peña en su decálogo, como apoyándola. Acción Nacional la presentó desde un mes antes, es decir, no es una iniciativa del presidente. Nosotros hemos insistido mucho en que tenemos que tener un Sistema Nacional Anticorrupción a fondo, que no sea cosmético, que verdaderamente vincule a las diferentes instancias que hoy en día se encargan de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y en ese sentido es que presentamos esta iniciativa. Hay un predictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales que nosotros no compartimos, hay que decirlo con toda claridad, es un predictamen pues muy light, muy descafeinado. Donde, ¿En concreto qué no comparten? Pues mira, hay elementos como que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, nosotros estamos proponiendo que tenga muchas mayores facultades para investigar, que tenga, por ejemplo, la capacidad de hacer auditorías y fiscalizaciones en tiempo real, es decir, antes, durante y después del ejercicio de los recursos públicos, que pueda tener informes y avances trimestrales, no únicamente informes anuales posteriores al ejercicio de a la revisión del ejercicio de la cuenta pública. Eso no viene contemplado en el dictamen, es algo que a nosotros nos preocupa. Nosotros queremos fortalecer a la Secretaría de la Función Pública en su capacidad preventiva de la corrupción a través de las contralorías internas de las dependencias del gobierno federal, con un titular que sea ratificado por el Senado de la República. Eso no está contemplado en el dictamen. Nosotros queremos que haya leyes generales en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción, para que también podamos nosotros normar a las entidades federativas, que es donde muchas veces siguen produciendo más y más escandalosos casos de corrupción. Eso tampoco viene en el dictamen. En fin, son algunos elementos que nosotros estamos esperando. Y luego el consejo lo presidiría ¿quién? El Consejo Nacional. Ese es otro tema importante. En la propuesta de dictamen que el PRI y el gobierno quieren sacar adelante, hay un Consejo Nacional con capacidades ejecutivas de política pública presidido por el presidente, valga la redundancia, el presidente de la República. Nosotros queremos que este consejo no tenga facultades ejecutivas, sino simplemente de coordinación. Son algunas de las diferencias que nosotros tenemos en este momento con el dictamen que se puso a consideración de quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales. Estamos ya en contacto con el PRI y con el gobierno y confiamos en que haya voluntad y disposición para poder en las próximas horas desatorar esta negociación y que esta sea aprobada en la Cámara de Diputados y antes de que termine el periodo de sesiones el próximo lunes pueda ser aprobada también en el Senado. Transparencia Mexicana, como otras organizaciones de la sociedad civil, ha impulsado decididamente esta idea del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo te preguntaría, Eduardo, con estas cuatro elementos que menciona Fernando, si no salieran, ¿cómo te quedaría tu sistema? ¿Puede funcionar, no puede funcionar? ¿Es una negociación sobre mínimos o no? ¿Dónde la ubicarías? ¿Cómo valorarías, digamos, estas modificaciones? Mira, déjame empezar por decir que ha habido una inusual apertura de la clase política para considerar el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y que eso fue algo que celebramos ampliamente, porque te acordarás que hace un año estábamos discutiendo un SAR anticorrupción o una comisión, y yo creo que hubo sensibilidad de parte de Acción Nacional para tomar un reclamo histórico, ¿no?, de la sociedad civil y de la academia. Comprometer ese avance pichicateando algunos temas, me parece que sería en este momento un error, ¿no? Hay condiciones de más de una fuerza política para aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción, no las ha habido en mucho tiempo. Me parece que el discurso presidencial en ese sentido era una señal pues de alivio, ¿no?, que estaba respaldando la iniciativa de Acción Nacional. Entonces, ponernos en la idea de mercadear con algunas cosas, yo creo que sería un error político en este momento, dadas las condiciones que hemos platicado muchas veces en las que está el país. Por supuesto. Ahora, ¿qué le quieres transmitir a la opinión pública? Pues le quieres transmitir que sí quieres una auditoría fuerte, que quieres una Secretaría de la Función Pública fortalecida, porque no cambiamos al modelo de Sistema Nacional Anticorrupción para debilitar instituciones, sino para fortalecer a más instituciones dentro de un marco de coordinación que es indispensable. Entonces yo creo que hay que ser muy claros. Si no es un Sistema Nacional Anticorrupción con el que todos nos sintamos cómodos y satisfechos, pues va a ser otra vez una
feria de desconfianzas, recriminaciones mutuas, y yo creo que no debe llegar al año electoral, donde entonces se contamina con otras agendas, ¿no? Pepe, la verdad. Pero a este paso, Fernando, yo creo que sí va a llegar al año electoral, va a pasar quizá a 2015, porque estos puntos que estamos viendo me chocan un poco con el apoyo que el propio presidente Peña dio a esta iniciativa, aunque no le ha presentado él, pero hay un apoyo decidido cuando presenta su plan anticrimen. ¿Cómo explicas que de unas semanas acá, digamos que el consenso se haya roto, el pacto político se rompió? ¿Por qué? ¿Por qué se rompe? No es que se haya roto, como te decía, se siguen llevando a cabo negociaciones. Sí nos sorprende que algunos puntos que nos parecen fundamentales y que el gobierno y el PRI los conocen, como es el fortalecimiento de una instancia tan importante como es la Auditoría Superior de la Federación, no se esté contemplando en este primer dictamen. Yo confío en que en lo que termina, en lo que queda de periodo, o al menos el día de mañana, que va a ser un día clave para sacar adelante esta iniciativa, puede haber sensibilidad por parte de ellos. Como tú bien lo has dicho, el presidente Peña anunció a los cuatro vientos un sistema nacional anticorrupción, y mal haría su partido si no le toma la palabra al presidente y apoya este sistema, pero que sea un sistema, como bien decía Eduardo, que vaya a fondo, no un sistema cosmético, no un sistema nada más, pues para quedar bien, para que la clase política digamos que sacamos una iniciativa anticorrupción, sino un sistema donde verdaderamente pongamos los pesos, los contrapesos, los incentivos necesarios institucionalmente para prevenir, controlar y sancionar, investigar y sancionar la corrupción. Hay que decir que es de las demandas más sentidas de la población en las bajas de aprobación de gobernantes, tanto el DF como del propio gobierno federal. Uno de los puntos que ha sido más insistente ha sido la percepción de corrupción dentro de la ciudadanía. ¿Por qué o qué cambió en los últimos días desde tu punto de vista, Eduardo, para empezar voy a usar tu palabra, a pichicatear la iniciativa? Mira, yo espero que aquí el legislador es Fernando, pero espero que sea solo el analista es usted. Una táctica parlamentaria, ¿no? O sea, yo pensando en los dos escenarios que planteas, ¿no? Que es un asunto de negociación partidista y de construcción de consensos versus que se haya roto un pacto entre la clase política para empujar este tema, me quiero quedar con el segundo. Hoy en la noche prefiero decir, creo que es un tema de negociar, de táctica parlamentaria, más que un tema de ruptura. Pero lo que realmente sabremos mañana es si una de las dos hipótesis se confirma, ¿no? Si la idea era pues sencillamente romper el acuerdo o negociar cosas que a lo mejor por otras razones que tendrán que explicar muy bien a la opinión pública consideran excesivamente amplias o profundas de parte de la Iniciativa de Acción Nacional. En cualquier caso habrá que explicar, ¿no? Si dices, oye, a mí no me gusta el tema de la ratificación del Senado para el secretario de la Función Pública, bueno, pues que haya argumentos que todos conozcamos de por qué, ¿no? Yo espero que estemos en el escenario de la construcción todavía, por lo que escucho de Fernando, y espero también que de parte del gobierno pues haya pues, la claridad de lo que tú acabas de decir. Venimos en la posición 105 de 177 en el índice de percepción de la corrupción. La encuesta del INEGI deja muy mal paradas a las entidades federativas del país, ¿no? En términos de percepción de corrupción. Y bueno, pues, en este contexto de debilidad del Estado de Derecho percibida, real, construcción futura de la legalidad, oye, yo la verdad es que creo que no es el momento para estirar la liga, ¿no? Ahora, si fuera un asunto de negociación o táctica parlamentaria para seguir el razonamiento de Eduardo, Fernando, ¿tú crees que esto, evidentemente, pues quizá esté vinculado, a modificar algunas cosas de la iniciativa con las que no concuerde en este caso el PRI, o dado que va a ser difícil que salga, lo que va a decir el coordinador del PAN en el Senado, las iniciativas de seguridad y de derechos humanos, que las avienten para sacarlo todo en paquete hasta enero, hasta febrero más bien sería, o un extraordinario en enero? Mira, yo vería muy lamentable que el PRI y el gobierno siguieran esa táctica, ¿no? Porque hay temas que ya no pueden esperar más. O sea, el tema anticorrupción no puede ser una moneda de cambio sobre otro tema que es igualmente importante, como es el de la seguridad y justicia. Pero yo sí creo que por sus propios méritos el tema anticorrupción tiene que ser analizado, y en ese sentido el mismo PRI ya se había comprometido a que este sistema nacional anticorrupción fuera aprobado en este periodo ordinario de sesiones, y yo quiero pensar que simplemente habrá algunas diferencias que podamos subsanar. Yo también quiero pensar eso, y no quiero pensar que estén utilizando este tema como moneda de cambio, porque me parecería, insisto, muy lamentable. Bueno, parece que los dos no tienen tan malas expectativas. Horas cruciales, decías, Fernando, y dentro de los puntos en el que todavía hay diferencias, ¿cuáles serían desde tu punto de vista algunos que son mínimos
innegociables? Mira, es que yo creo, Pepe, que toda la iniciativa responde a una lógica, ¿no? Por eso estamos hablando de un sistema, ¿no? Es decir, cada una de las instituciones que nosotros estamos pensando poner en coordinación y al mismo tiempo en algunos casos aumentar sus facultades, tienen funciones que no las pueden realizar otras, ¿no? Entonces, más allá de pensar en prioridades, tenemos que ver el sistema desde una perspectiva integral. Por supuesto, hay temas sobre los cuales no se puede ceder bajo ningún concepto, pero en general, esta iniciativa que presentó Acción Nacional, que en su momento además pues estuvimos trabajándola, estuvimos conociendo la opinión de los especialistas, de los expertos, no es una ocurrencia nuestra, sino que verdaderamente busca crear este sistema e incorporar prácticas internacionales incluso, ¿no? Entonces, por eso es que más allá de hablar de prioridades, sí queremos ver al sistema en su integralidad. De nada nos sirve, por ejemplo, tener una auditoría superior de la Federación relativamente fuerte, si en cambio la Secretaría de la Función Pública pues la dejamos en una situación de debilidad, ¿no? De nada nos sirve tener un muy buen sistema a nivel federal si en cambio no facultamos al Congreso para expedir leyes generales que puedan establecer lineamientos mínimos a nivel local. Es decir, tenemos que verla en esa perspectiva integral. Me queda claro que además buena parte de esas ideas son las que han venido trabajando las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, y yo te preguntaría, con esta confianza con la que le están entrando al sistema, que incluye también la Fiscalía, ya lo tratábamos ayer, pero por ejemplo, cosas tan de peso que han sido escándalo en los últimos días, como por ejemplo el asunto de la Casa Blanca de las Lomas, de la pareja presidencial. Este sistema te daría los instrumentos como para entrar a situaciones similares, ahí donde se produjeran. Mira, la lógica, otra vez, la lógica de un sistema es que no le vas dejando espacios a que ciertos asuntos queden en el terreno de nadie. Yo siempre pongo este ejemplo: cuando una de las grandes compañías de tiendas de autoservicio fue acusada en los Estados Unidos de sobornar en México, hubo una fila de funcionarios que salieron a decir que no tenían facultades y atribuciones para entrar en esa materia. Lo que creo que como sociedad queremos evitar es que nos responda a eso alguien. Entonces, para cualquier tema. ¿Yo por qué? Yo no tengo facultades, ese es un asunto del orden local, ¿no? Esto es municipal, esto es estatal. No, mire, yo veo los asuntos administrativos, pase usted a la ventanilla 18 con la PGR, que le va a atender. Creo que parte del problema y la razón por la cual se presentan esos escándalos es porque hay muchos vacíos entre el sistema que nadie atiende. Por eso es importante verlo como sistema. Ahora, a tu punto de fondo. Esta es la reforma constitucional. Vendrá una amplísima discusión todavía, y por eso es tan importante que haya consenso en el tema de fondo de empujar un sistema anticorrupción para las ley general, por ejemplo, en materia de responsabilidades administrativas. Ahí va a cambiar el tema de conflicto de intereses, Pepe, que no está bien regulado en nuestra ley. Uno de los vacíos que actualmente tienes para el asunto de la Casa de las Lomas. Ya en el Sistema Nacional de Transparencia se está discutiendo el tema de la aclaración patrimonial pública, obligatoria para muchos funcionarios. Entonces, nuevamente, este es el primer corte de una enorme cantidad de reformas que van a tener que venir para tener un auténtico sistema nacional anticorrupción. Este es el corte constitucional, si entiendo bien. Tendrán que venir muchos otros, ¿no? Ahora, otra vez son temas de leyes generales, es decir, otra vez la tendencia, digamos, a centralizar, a coordinar desde el centro, como ha pasado en otros ámbitos, desde el electoral hasta incluso pues ahora en términos de seguridad. ¿Es el camino, Fernando? Mira, yo no lo vería propiamente como un proceso de centralización, sino que en este caso concreto sí creo yo que tenemos que establecer lineamientos mínimos para que los estados no utilicen de mala manera este argumento de su soberanía estatal para no someterse a estándares mínimos de transparencia y de combate a la corrupción. Eso es lo que se pretende con esta ley, con estas leyes generales y con esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, no inmiscuirnos en la vida interna de los estados, pero sí establecer parámetros mínimos, porque además vemos que hoy en día muchos de los delitos más escandalosos en materia de corrupción y de las faltas que se producen en este tema se dan en los estados y se dan en los municipios. Por eso es tan importante también establecer lineamientos para que se pueda regular lo que en esos estados y municipios se está haciendo al respecto. Eso es lo que creen que ha fallado, porque si uno ve, digamos, que la historia de la transparencia, el acceso a la información, el propio IFAI, casi 12 años de haber prometido que era el instrumento idóneo para meter luz que inhibiera la corrupción y la acabara, y prácticamente pues tus datos de Transparencia Internacional, los últimos de percepción, son notables. México no se ha movido. Mira, Pepe, una historia muy corta. Poco significativo. Una historia muy corta. Cuando nosotros nos reunimos con el presidente electo Fox
durante el periodo de transición le presentamos un decálogo, 10 acciones estratégicas. Solo una era la de la ley de transparencia. Las otras 9 no pudieron avanzar en una agenda estratégica contra la corrupción. Creo que hemos avanzado en esa materia mucho, pero hipertrofeamos nuevamente una de las partes del sistema sin desarrollar la otra. Por eso es tan frecuente que algunas entidades federativas tengan buenas calificaciones en la métrica de la transparencia, porque le entregan información al público, pero tienen alta frecuencia de corrupción en trámites y servicios. Claro. Justamente por eso, porque hipertrofiamos una de las partes del sistema y no le dimos armonía y sentido. En lo que se está discutiendo ahora, el Sistema Nacional de Transparencia es parte del Sistema Nacional Anticorrupción y también el de fiscalización y control, cosa que en la práctica hoy no ocurre, no se coordinan, no se hablan, tienen que firmar convenios de colaboración entre agencias gubernamentales para hacer eso, ¿no? Y además de eso no nos está faltando, o no nos puede estar faltando, o es la percepción que puede existir desde la ciudadanía cuando uno ve a la clase política, falta de voluntad política, en este caso, por ejemplo, de entrada para sacar una ley que después de los últimos acontecimientos parece pues como imprescindible, ¿no? Mira, yo creo porque sin voluntad política parece también difícil, porque generalmente es digamos la manera de estarle dando la vuelta, sacando leyes light. Así es, yo creo que le podríamos dar una magnífica noticia al país si en la situación en la que estamos los partidos pudiéramos aprobar esta reforma que fuera bien recibida por la sociedad civil, que fuera bien recibida por la ciudadanía, que verdaderamente se considera que es un combate a fondo a la corrupción que hoy en día existe en el país, y que de esa manera, pues sin duda, podríamos, quizás por primera vez en muchos años, los políticos ser bien valorados por la ciudadanía. Yo creo que tenemos una enorme posibilidad, una enorme oportunidad en nuestras manos. Ojalá que el PRI y el gobierno sean conscientes de ello, tengan la sensibilidad y podamos el día de mañana estarla aprobando en el Pleno o a más tardar el día 15, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones. Y nosotros mientras tanto seguimos pensando en qué falta. ¿Qué falta para tener ese cuadro, digamos, idílico del fin del periodo? Bueno, ahorita faltan 24 horas. Tener a Rodríguez Doval. 24 horas que yo creo que son cruciales, Pepe. En el próximo día se va a definir, bueno, pues cuál es la intención, la estrategia de los distintos grupos y también la reacción de la sociedad civil, ¿no? Si nos vamos a quedar, expectantes durante este periodo vacacional o vamos a tener que levantar la voz y decir, esto es inaceptable, ¿no? Y es viable que empecemos a tratar de implementar las reformas estructurales, la economía en una situación pues complicada en 2015, año electoral, empezar sin una ley anticorrupción, es un poco raro, ¿no? Sí. Mira, nosotros hemos dicho que ojalá el primer peso del presupuesto de la Federación del año 2015 ya sea fiscalizado bajo este nuevo esquema y bajo este nuevo sistema. ¿Eso es viable, ¿no? Si se aprobara ahora? Yo creo que sí es viable, como bien decía también Eduardo, falta después la legislación secundaria, pero estaríamos ahora haciendo la arquitectura constitucional indispensable para que en el siguiente periodo de sesiones que empiece el 1 de febrero hagamos las leyes secundarias y ya tengamos un sistema funcionando, ya tengamos a las diversas instituciones con sus nuevas atribuciones, con su nueva coordinación, con esta armonía. Yo creo que sí es viable, es un tema de voluntad política y esperemos que este exista. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo del programa, pero podemos finalizar con una cábala. ¿Cuál es la tuya? No. ¿Cuál es la tuya, Bojorquez? Pues la mía es que yo espero que haya mucha capacidad política de Fernando. No, en serio, políticamente correcto. No, lo digo en serio. Políticamente correcto. Tengo la seguridad de que el pacto no está roto. Creo que lo que estamos es viendo un proceso de construcción parlamentaria y yo creo que la clase política en México, pese a lo que mucha gente opine, es profesional. Hay una negociación y hay que están dejar estirando que la liga. Hay que dejar que la negociación avance y si no avanza, entonces tendremos que tomar otra postura. Ya no será cábala, ¿no? Será posición política de la sociedad civil. Fernando, ¿tú qué esperas? Pues la liga no se ha roto, ¿verdad? Eso hay que dejárselo claro al auditorio. Así es. La liga está todavía estamos en diálogo, unida. Estamos en negociación y esperemos, al menos por parte de Acción Nacional, habrá toda la voluntad para que esto salga, pero que salga bien. ¿El PRD queremos cómo que anda salga en los otros partidos? Descafeinado. Yo creo que ¿Cómo andan los consensos? En los otros solamente partidos, del PRI. Yo creo que existe también la misma convicción de que esto debe de salir. Entonces, bueno, esperemos que logremos lograr un consenso, pero insisto, no se trata de sacar algo por sacarlo. Tenemos que sacar una buena reforma. No puede salir una reforma descafeinada, una reforma light. Tenemos que sacar un buen sistema nacional anticorrupción y esperemos que así ocurra. ¿Y el nuevo grupo parlamentario ya está trabajando en esta negociación? ¿Morena ya está entrándole con ustedes o no? Todavía Morena no tiene grupo parlamentario, pero yo estoy seguro que también ellos estarán convencidos de la importancia de este sistema. O sea, a ver, ¿quiénes están apoyando?
apoyando. ¿PRD cómo anda? El PRD yo creo que tiene la convicción de que salga este sistema. ¿Movimiento Ciudadano? También. ¿Verde? Verde y el PRI yo creo que son los que tienen algunas diferencias, pero yo espero que se puedan subsanar. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, vamos a seguir en las próximas horas, a ver mañana qué sucede. Si no, pues ya tienen el emplazamiento de la sociedad civil organizada con acciones de resistencia civil, o no sé hasta dónde lleguen. No, eso sí fue una broma. Muchas gracias, Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, diputado del PAN. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.